Bueno, buenas tardes. Soy el doctor Gutiérrez de la Fontana. Estoy a cargo de la comisión A3, junto con la doctora Guilizasti. Somos muchos, así que lo que les voy a pedir es que bloqueen su imagen para que no se afecte la calidad de la clase. Su video, ahora están todos activados con audio. Los voy a desactivar y les pido que si todos me escuchan bien, me escriban solamente un OK en el chat. Vamos a dar la clase y después vamos a abrir una etapa para hacer preguntas, levantando la mano como se puede hacer en este sistema, que fue una novedad para todos nosotros, ¿no? Después a los 40 minutos, es decir, a las 14:40 esto se va a cortar y vamos a iniciar una nueva. A las 14:50 y vamos a cambiar el agua del mate, hacer un café o algo, por una cuestión del sistema. Así que si veo algunos OK acá, si estamos todos, a ver, aquí hay más gente, siempre están los demorados, no tenemos la tolerancia hasta los 15 minutos porque se nos va la clase, así que por ahora vamos a hacerlo así. A las 14 horas, un ratito antes, estamos todos ya prendidos a esta situación, a esta nueva tecnología que nos permite por lo menos dictar la clase. Yo estoy en mi casa, ustedes están en la suya y todo esto es así. Así que bueno, veo varios OK, así que ahora yo los voy a silenciar a todos y después, si me quieren hacer una pregunta, yo diría, hagamos 40 minutos de clases y en la segunda etapa vienen las preguntas. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece que sí? Pues si me ponen todos OK otra vez, me llenan la casita. Así que los voy a silenciar a todos, Va entrando más gente. Bueno, yo tengo que dar, según el cronograma que tenemos establecido, la unidad 2 y 3. Yo tengo acá una carpeta, porque yo necesito trabajar con pizarrón, y acá no lo tengo. Tendría que ponerlo de atrás al pizarrón y mostrarles a ustedes. Así que vamos a hacer una breve introducción respecto del tema, y luego vamos a entrar de lleno a las dos unidades, que voy a dar un mix para que pueda hacerse dentro de los 40 minutos que tenemos asignado para esta primera etapa. Entonces, la unidad 2 dice comprende los temas, lo tienen que tener el programa y tienen que tener el código, ya se los aclaro de entrada, para que puedan trabajar. Tienen que tener el código, así como yo tengo acá, y tienen que tener el programa de la materia para ir punteando, lo vamos escribiendo, lo vamos macheteando y vamos trabajando con. A ver, ¿qué dicen? No se escucha, no se escucha. Dicen tener audio. ¿No se escucha nada? Ustedes están chateando entre ustedes. Está. Bien. Sigo entonces.
Bueno, cuando hablamos de la herencia y del contenido de la herencia, tenemos que pensar en esta situación. Ocurrida la muerte del causante, se produce la apertura de la sucesión, se produce en ese mismo instante el llamamiento a los herederos, se produce en el mismo instante de la muerte, se produce la apertura de la sucesión, el llamamiento a los herederos, como asimismo la transmisión de todos los bienes que componen la herencia. Entonces, en esta relación tenemos tres sujetos. Tenemos por un lado el causante, ¿eh? En segundo lugar tenemos al objeto de esta relación, que es la herencia, y en tercer lugar, y el sujeto preponderante de todo, los herederos. ¿eh? Entonces tenemos el de cuius, el causante, la herencia como objeto, y el sujeto pasivo de la transmisión sucesoria, que es el sucesor, el heredero, el que recibe los bienes. Estamos hasta ahí. ¿De qué está compuesta la herencia? La herencia está compuesta de todo aquello que no se extingue por causa de muerte. Es decir, todo lo que puede ser transmitido por el causante a sus herederos. Si ustedes se fijan en el código, artículo 2277, infine, ¿qué les dice? La herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen con su fallecimiento. Es decir, ¿qué vamos a transmitir? Todo lo que es transmisible. ¿Qué no se va a transmitir? Lo que se agota con la muerte del causante. Por ejemplo, ¿puedo transmitir el honor? No lo puedo transmitir. ¿Puedo transmitir el domicilio? No lo puedo transmitir. Sí va a tener un efecto, pero no lo voy a transmitir. ¿Tengo una obligación alimentaria? ¿La transmito a mis herederos? No, con excepción del caso del 434. No la transmito. Si recibo una cuota alimentaria, ¿mis herederos la pueden seguir recibiendo? No, tampoco. Se agota. Si tengo un contrato por el cual yo tenía que pintar ese cuadro es un contrato inscrito persona. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta mi calidad de pintor. No se transmite a los herederos. Entonces, el artículo 2280 establece en su primera parte que dice, desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquel de manera indivisa, con excepción de los que no son transmisibles por sucesión y continúan en la posesión de lo que tuviera el causante, de lo cual era poseedor el causante. Por lo tanto, estos dos artículos lo que vienen a reflejar, acá sigue entrando gente, lo que viene a reflejar es lo que reflejaba el artículo 3417 del Código Civil, que era que el heredero sucede al causante tanto en el dominio, como en la posesión, como en las deudas, como en las acreencias. Es decir, es propietario, acreedor, deudor, poseedor de todo lo que lo ocurre el causante. Continúa con esa figura poética, continúa la figura del causante. En realidad no hay una continuación propiamente dicha, porque nadie continúa la persona del causante, sino que lo que hay es una sustitución subjetiva en las relaciones jurídicas que tenía el causante en vida. Es decir, el causante deja, al fallecer, deja relaciones de dominio, deja relaciones de posesión, deja relaciones jurídicas que tenía establecidas por contrato, y esas las transmite a sus herederos. Sin embargo, va a haber algunas que no van a ser transmisibles, y son las que se agotan en el mismo instante de la muerte del causante. Entonces, tenemos el causante por un lado, el objeto, que es lo que transmite a sus herederos, y los herederos por el otro lado. Acá la unidad 2 dice ley aplicable, juez competente y fuero de atracción. Esto es un tema que antes era la bolilla 13 del proceso sucesorio, y ahora está en el nuevo programa, el proceso sucesorio se puso en todas las unidades. Cuando hablamos de ley aplicable, ¿a dónde nos tenemos que ir? A la parte de derecho internacional privado, y vamos a ir al artículo 2644, que dice derecho aplicable. Entonces, la sucesión por causa de muerte se rige por el derecho vigente, ¿sí?, al momento de ocurrir la muerte del causante. Es decir, y acá sí tenemos que hacer una distinción, ¿sí?, dice el domicilio por el derecho del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento. Es decir, el derecho que estaba vigente al momento de su fallecimiento. Entonces acá tenemos que hacer una distinción. Y esto porque ustedes, que van a ser abogados muy pronto, van a tener sucesiones que van a estar regidas por otro derecho que no es el Código Civil y Comercial.
Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Para ser bien precisos, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando falleció el causante? Si el causante falleció el 17 de mayo del 2018, la ley aplicable es el Código Civil y Comercial, con sus normas procesales, ¿sí? Más las normas procesales de los códigos procesales locales. ¿Eh? En cambio, si el causante falleció el 1 de julio del 2014, la ley aplicable va a ser el Código Civil de Bienes, con sus reformas, ley 17711, 2264 y todas las otras reformas que ustedes conocen. Pero, para todo esa va a ser la ley aplicable. Pero las normas procesales que tiene este Código Civil y Comercial, las normas procesales que tiene este Código Civil y Comercial, insisto con este tema, van a ser directamente aplicables a esa sucesión. Es decir, la norma de fondo va a ser el Código Civil. La norma procesal contenida en el Código Civil y Comercial, más la de los códigos locales, van a ser aplicables a esa sucesión. Por lo tanto, la ley que determina la muerte es lo que determina la ley aplicable. De acuerdo a cuando murió, se aplica el código que corresponde. No obstante, tenemos otro artículo, también ahí en la parte de Derecho Internacional Privado, pero también en la parte de sucesiones, dos artículos. Vamos a ver, primero el 2336. Acá leerían ustedes, en clase no yo, pero bueno, estamos en esto, así que... El 2336. ¿Qué establece el 2336? Establece la competencia. Dice, la competencia para atender en el juicio sucesorio corresponde al juez del último domicilio del causante. Y después dice, sin perjuicio de lo dispuesto en la sección 9, capítulo 3, título 4, libro 6. Léase, escriban ahí, artículo 2643. Entonces nos vamos al 2643. ¿Y qué dice el 2643? Son competentes para entender en la sucesión por causa de muerte, los jueces del último domicilio del causante o los del lugar de situación de los bienes inmuebles en el país respecto de él. Entonces, ¿cuál es la regla? Vamos a la regla, porque a nosotros los abogados nos gusta la regla de excepción. Entonces, ¿cuál es la regla? La regla es, el juez competente es el juez del último domicilio del causante. Ahora, esta persona tenía bienes en el país, ¿sí? Pero tenía domicilio en el extranjero. ¿Algún juez extranjero va a poder tomar alguna decisión? A ver. No tengo a nadie ahora. Acá dice uno, hay compañeros que solicitaron unirse. Ahora creo que lo tiene que aceptar usted. No, está completo. Son 100. Así que se cerró. Vendí todas las localidades. Así que ya está, no pueden entrar más. Tendrán que entrar a la segunda bueno, verla grabada. Bueno, seguimos. A Constanza le respondí acá. Bien. ¿En dónde estaba? Entonces dijimos que a los abogados nos gusta la regla y la excepción. Entonces, ¿cuál es la regla? La regla es que es competente el juez del último domicilio del causante. ¿Y cuál es la excepción? Que cuando estuviere domiciliado en el extranjero y tuviera bienes en el país, va a ser competente el juez de ubicación de los bienes. Por eso tenemos que leer el artículo 2336 en combinación con el 2643. ¿Por qué? Porque por un principio de soberanía, ningún juez extranjero ni ningún juez argentino va a tomar decisiones sobre bienes ubicados en otros países. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es un caso en donde va a haber dos juicios sucesorios. Uno, por ejemplo, tenía domicilio en Uruguay y bienes en la Argentina, va a haber un juicio sucesorio en la Argentina y otro juicio sucesorio en Uruguay, y viceversa. Ahora, ¿qué juez será competente, de acuerdo al lugar de ubicación de los bienes? Donde se inicie el que primero intervenga, el que primero prevenga. No importa la cantidad de bienes ni el valor de los mismos. Va un heredero y tenía bienes, vamos a suponer en Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Y va y lo inicia en Buenos Aires, ese va a ser el juez, por más que en Buenos Aires haya un lotecito. Y en Santa Fe y en Entre Ríos existan campos, ganaderos, arroceros, etc. Bien. Siguiendo con el programa. Dice juez competente y fuero de atracción. Entonces tenemos determinado quién es el juez competente, el juez del último domicilio del causante. Bien, o el del lugar de ubicación de los bienes, aplicando la regla del artículo 2643 en caso de domicilio en el extranjero. ¿Cómo probamos el domicilio? El domicilio se prueba con la partida de defunción, que no tiene la finalidad de probar
justamente el domicilio, pero que podemos sacar ese dato de allí mismo, es decir, de la partida de defunción. Ahora bien, puede ocurrir que la persona fallezca en un lugar distinto al radio de la provincia o de la ciudad donde vivía, y le anoten otro domicilio, por ejemplo el domicilio del hotel. Entonces en ese caso tenemos que hacer una sumaria de información para probar que el último domicilio del causante era el que figura en su documento, que figuraba el domicilio real, y no el domicilio que le pusieron en la partida. He tenido casos, por ejemplo, me tocó un caso sucesorio de una persona que murió en París, de un ataque cardíaco, vivía en Santa Fe, y en la Comuna de París, en francés, obviamente, que fue traducida, iniciamos con una sumaria de información. Es decir, que en el escrito de iniciación del juicio sucesorio, declaratoria de herederos, se hace un acápite, un puntito más, manifestando que viene a iniciar sumaria información para acreditar este hecho puntual, es decir, que el domicilio estaba en la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo se acredita? Con toda la amplitud de prueba necesaria que consideren ustedes, testigos, documental, informativa, por ejemplo, informativa de la Secretaría Electoral para que indique el último domicilio denunciado, los servicios que reciben en su domicilio, algún documento que tenga, el carnet de algún club, del Club Atlético Colón, de algún club, cualquier prueba es admisible, inclusive los testigos. Entonces, con eso tenemos acreditado el domicilio. Esto es un dato que es importante. El segundo párrafo del artículo 2336 establece el fuero de atracción. ¿Qué es el fuero de atracción? Si yo tengo que definirlo en forma sencilla, es una excepción a las reglas de competencia. Es una cualidad que tiene un órgano de la justicia para entender en ciertas cuestiones vinculadas a la transmisión sucesoria. No en todas, en ciertas cuestiones vinculadas a la transmisión sucesoria. Excepción a las reglas ordinarias de competencia. ¿Por qué? Porque si yo tengo que demandarla a Camila, acá tengo Camila, tengo que demandar a Camila, la voy a demandar ante el juzgado que resulte sorteado en la justicia, en los tribunales de Santa Fe. En cambio, si esta persona, Camila, como Dios no quiera, pero estuviera fallecida y yo la tengo que demandar, tengo que ir al juez del sucesorio de Camila. No puedo ir a otro, no tengo esa posibilidad. Por eso constituye una excepción a las reglas ordinarias de competencia. Y a su vez es una cualidad que se le asigna a este organismo judicial para entender en todas aquellas cuestiones vinculadas, en determinadas cuestiones vinculadas a la transmisión sucesoria. Si ustedes leen, el artículo 2336 trae una enumeración de acciones las cuales el juez conoce. Entonces dice acción de petición de herencia, nulidad de testamento, litigio que tienen con motivo de la administración y liquidación, ejecución de disposiciones testamentarias, mantenimiento de la indivisión, de las operaciones de partición, garantía de los dotes de los copartícipes, reforma de la unidad de la partición. Eso es una enumeración meramente enunciativa, descriptiva. ¿Por qué les digo? Porque acá le falta, por ejemplo, la acción de indignidad, le falta, por ejemplo, la acción de reducción, la acción de colación. Es decir, le faltan una serie de acciones, la acción de petición de herencia, no, acá petición de herencia está, es decir, le faltan una serie de acciones que están vinculadas a la transmisión sucesoria y que deben ser tramitadas ante el juez de la sucesión. Por ejemplo, las acciones personales de los acreedores del causante. En ese caso, estarían dentro, en una interpretación amplia que podemos hacer, dentro de todo aquello que tiene que ver con la liquidación, administración y liquidación de la herencia. Pero con motivo de la sanción de este código, y posteriormente hubo algunos comentarios a fallo que sostuvieron que el fuero de atracción había sido modificado. Entonces ya no resultaban atraídas las acciones personales del causante. Y ustedes tienen que entender que el proceso sucesorio, una etapa fundamental, es la liquidación del pasivo. La herencia está compuesta también por el pasivo hereditario, es decir, las deudas que dejó el causante y de las cuales los herederos deben hacerse cargo, deben atender. ¿Con qué deben atender? Con los bienes recibidos por el causante o con su valor en caso de ser enajenado. Es decir, entonces hay una etapa fundamental dentro del proceso sucesorio que es la administración y la liquidación del pasivo hereditario. Y si ustedes se van al artículo anterior, que es el 2335, les dice cuáles son los objetivos que tiene este proceso sucesorio. Y entre esos objetivos, si ustedes se fijan, dice pagar las deudas.
cumplir con los negados y cargas. Entonces, eso es parte de otra bolilla, pero tiene que ver con esto. Entonces, el foro de atracción ya lo definimos, las características que tienen más o menos las fuimos esbozando, pero son básicamente, la primera de ellas es que es temporario, es decir, dura desde la apertura del juicio sucesorio hasta la partición. Es temporario. Y realizada la partición, finaliza el foro de atracción, es decir, finaliza esa capacidad de atracción que tenía el juez para resolver aquellas cuestiones o ciertas cuestiones vinculadas a la transmisión sucesoria. Sin embargo, tiene un efecto ultraactivo por esta última parte del segundo párrafo del artículo 2336, que dice: las operaciones de partición y la garantía de los lotes entre los copartícipes y de la reforma y nulidad de la partición. Es decir, que cuando haya alguna de estas cuestiones, el fuero de atracción se reabre. Y esas acciones que van a tener que ver con la reforma, con la nulidad, con la garantía por vicio, reditorio, por evicción, van a ser atraídas por el fuero de atracción. Bien, otra característica es que es pasivo, solo funciona en forma pasiva, es decir, cuando la sucesión, entre comillas, los herederos que actúan en representación del causante, que actúan en lugar del causante ya que lo sustituyeron en las relaciones jurídicas subjetivas que este causante tenía en vida, van a ser demandados, nunca cuando actúan ellos como actores. Entonces, en ese caso van a ser demandados, es decir, funciona en forma pasiva. Otra característica que tiene este foro de atracción es que es excepcional, es decir, no todas las acciones van a ser atraídas, ya tenemos una descripción ahí en el artículo 2336. Tampoco va a resultar atraída todo lo que tenga que ver con derechos reales. Las acciones reales no resultan atraídas por el foro de atracción. Sin embargo, la ejecución hipotecaria sí resulta atraída por el foro de atracción. ¿Y por qué? Porque la ejecución hipotecaria es un crédito personal con garantía hipotecaria, o prendaria en su caso. Y entonces, en ese caso, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Lo principal es el préstamo, el crédito personal, y lo accesorio es la garantía. Sí, también resultan atraídas aquellas cuestiones que tramiten ante la justicia federal. Hay discusión con las acciones laborales, lo cual no voy a ingresar a este tema. Y con respecto al concurso y la quiebra no resultan atraídas, sino que tiene una regulación particular. ¿Por qué? Porque estamos frente a dos juicios universales. La sucesión por un lado y el concurso por el otro son dos juicios universales. Entonces, no resultan atraídos uno con el otro, son como dos imanes que se enfrentan. Entonces, lo que se resuelve en estos casos es que tramiten ante el mismo juez por la competencia civil y comercial que existe en algunas jurisdicciones, como en Santa Fe, Entre Ríos, Misiones. No así, por ejemplo, en Córdoba, no así, por ejemplo, en Buenos Aires, donde existe justicia civil y justicia comercial. En ese caso, y en ambos casos, porque si bien es el mismo juez, hay una suerte tendríamos que ver qué es el caso de la sucesión concursada y el concursamiento de la sucesión. El concursamiento de la sucesión, por más que eso resulte como un juego de palabras, el concursamiento de la sucesión es cuando el haber hereditario tiene más pasivo que activo. Es decir, se produce un estado de cesación de pago, de insolvencia. Los autores que refieren estos artículos, que es el artículo 2360, hablan que sería correcto hablar de estado de cesación de pago y no de insolvencia, tanto se ha discutido el derecho comercial de este tema. Entonces, pero digamos que hay más pasivo que activo y los herederos dicen, no quiero administrar la herencia, no quiero decir al administrador, quiero pedir el concursamiento de la sucesión. El artículo 2 de la ley de concurso y quiebra así lo habilita, a pedir el concurso de la quiebra y a los herederos a pedir la quiebra. A ver, acá me dice que me regalan tiempo. Bueno, ¿cómo vamos? 22 minutos. Bien. Entonces, ¿qué se hace? Se suspende todo lo actuado en el juicio sucesorio y se tramita todo lo correspondiente al juicio concursal, al proceso falencial. Si se liquidan los bienes del proceso falencial, el remanente se lleva a la sucesión. Es decir, que la sucesión ya llega liquidada, el patrimonio hereditario ya llega liquidado al proceso sucesorio. En cambio, cuando la sucesión es ese es el concursamiento de la sucesión. Cuando la sucesión es concursada, lo que hay es una persona que está en un estado de procedimiento concursal o falencial y fallece. Es decir, ocurre el fallecimiento del concursado o del quebrado. En ese caso,
Lo único que van a tener que hacer los herederos es abrir el proceso sucesorio, hacer la declaratoria de heredero y nombrar un representante que se presenta en el juicio de quiebra, en el juicio del concurso, y espera la liquidación del pasivo. ¿Para qué? Para llevar el remanente y distribuirlo entre los herederos. Pero a los efectos del fuero de atracción no hay atracción entre estos dos procesos. Bien. Esto lo vimos. Después competente lo vimos, el objeto también. Fuero de atracción. Y eso también lo vimos. Bueno, hicimos una pasada rápida para poder dar todos los temas. Y lo último que nos queda de este artículo 2336 es el caso del heredero único. ¿Qué pasa cuando hay un heredero único? ¿Dónde va a tramitar la sucesión? La sucesión va a seguir tramitando ante el juez del último domicilio del causante. Eso no hay duda, salvo la excepción que ya vimos. Entonces, una vez que está determinado que existe un único heredero, el artículo 2336, última parte, le da la opción a los acreedores de poder reclamar su crédito ante el juez de la sucesión o ante el juez del domicilio del único heredero declarado. Eso es la modificación que se hizo y la incorporación que se hizo de esta opción que se da a los acreedores. Fíjense que dice, si el causante deja un solo heredero, las acciones personales de los acreedores del causante pueden dirigirse a su opción ante el juez del último domicilio del causante o ante el que corresponde al domicilio del heredero único. Bien. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Bien, perfecto. Veo que todos ponen que está todo bien, así que seguimos. Otro tema. Bien, ahí está. Ahora viene la respuesta. Otro tema que también teníamos que ver en esta primera clase es la unidad 3. Acá, después me quieren hacer alguna pregunta sobre este. A ver, si quieren abrimos preguntas ahora para después pasar a la unidad 3. Así que si quieren hacer alguna pregunta de esto que hablamos hasta ahora, pueden levantar la mano acá en este sistema o a preguntarla acá por el chat y la contesto. A ver cómo dice acá. Permitir que los participantes reactiven su propio micrófono. Ahí está. A ver. ¿Alguno quiere hacer una pregunta? El punto 9 de la bolilla 2 sobre proceso sucesorio, ¿cómo sería? Lo que hablamos recién. Es eso. El proceso sucesorio, ahora te lo explico, pero es más o menos lo que fui diciendo recién. Lo que pasa es que está un poco mezclado este programa en relación al anterior. Pero ahora, Daniel, bueno, el proceso sucesorio, a partir del artículo 2335, y con las normas procesales que existen en las leyes adjetivas locales, ahí se regula lo que es el proceso sucesorio. Es el proceso que tiene por fin un carácter instrumental, asegurar la transmisión sucesoria. ¿Qué significa esto? Como dijimos, al momento de ocurrir el fallecimiento, se produce la apertura de la sucesión, la transmisión de los bienes, la apertura de la transmisión y la transmisión de los bienes. La apertura de la sucesión y la transmisión de los bienes. El proceso sucesorio lo que viene a hacer es a instrumentar la transmisión sucesoria. Por eso tiene características este proceso sucesorio. Primero, que es judicial, es decir, se hace ante el juez del último domicilio del causante. Ante él van a ir los herederos y van a comparecer y van a acreditar sus vínculos con el causante, en el caso de que, sobre todo, cuando hay transmisión de bienes registrados. La segunda cuestión es que es universal. ¿Por qué? Porque se transmite una universalidad. Ya dijimos la universalidad de qué está compuesta, de la herencia. ¿Qué es la herencia? El patrimonio menos los bienes que no se transmiten, los bienes, los derechos y las acciones que no se transmiten por causa de muerte. Entonces tenemos patrimonio, tenemos herencia que tiene un contenido menor, ¿y qué es lo que reciben los herederos? La masa indivisa, o la masa divisible. ¿De qué está compuesta la masa divisible? De aquello que es la herencia menos el pasivo. Entonces tenemos patrimonio, herencia y pasivo.
La otra característica del proceso sucesorio, ya dijimos que era judicial, ya dijimos que era universal y es voluntario. ¿Qué significa que sea voluntario? Lo que significa la voluntariedad es que no hay contienda, no hay juicio contencioso en esto, no es un juicio contencioso. ¿Por qué? Porque todo lo que es contencioso va a tramitar en expediente separado, pero vinculado por el fuero de atracción que mencionamos anteriormente. El juicio sucesorio comprende 4 etapas fundamentales. Primero, la iniciación o apertura del proceso sucesorio. Es decir, lo primero es la iniciación. Con esa iniciación, ¿qué hacemos los abogados? Acreditamos la muerte, acreditamos los vínculos con el causante, acompañamos el testamento, en el caso de que sea una sucesión testamentaria. La segunda etapa es la declaratoria de heredero o autoaprobatorio de testamento, que tiene por fin identificar a los herederos. La primera etapa, identificar a los sucesores, artículo 2335. La tercera etapa es lo que tiene que ver con los bienes y las deudas, es decir, el inventario y el avalúo. Hace todo un detalle del haber hereditario, que tiene activo y pasivo. Y luego la última etapa es la partición. Pero dentro de esas 4 etapas hay una que la sobrevuela, que es la administración de la herencia. Y la administración tiene que ver con esto que dice el artículo 2335, que habla de cobrar los créditos, pagar las deudas, legados y cargas y rendir cuentas. Eso es administración de la herencia. ¿Cuándo se administra la herencia? Y cuando hay comunidad hereditaria, y también cuando se trata de un heredero único. ¿Por qué? Porque el heredero único también tiene que administrar la herencia. Bien, la competencia ya la dijimos, la regla legal y los fundamentos también. Con respecto al registro de procesos universal, el registro de procesos universal es un registro que existe dentro del ámbito del Poder Judicial y que tiene por fin tomar nota, registrar todos los actos que se realizan con respecto a la iniciación y actos que se van desarrollando durante el transcurso del proceso sucesorio. Declaratoria, ampliación de declaratoria, declaración de validez formal del testamento, etc. Entonces, un registro provincial. Lo penoso, digamos, lo triste de esto es que funciona solo delante del ámbito de la provincia. Cada provincia tiene su registro. ¿Por qué? Porque tiene que haber un solo proceso sucesorio por causante. El caso del último domicilio en el extranjero existiendo bien en el país, ya lo dijimos anteriormente. A ver, ¿qué dice acá? Profe, una pregunta, ¿qué pasaría si una persona que vive en una provincia y tiene inmuebles en otra, cuál sería el juez competente? El que primero previno. Profe, ¿puede mencionar la relación que tienen los tratados de Montevideo con el derecho aplicable? Justamente lo que hace esta norma del artículo 2644 y 2643 es adoptar este principio de pluralidad frente al principio de unidad de ley sucesoria. Hay 2 regímenes, uno de unidad sucesoria y otro de régimen de pluralidad sucesoria. ¿Se aplica una ley o se aplican varias leyes? Lo que hace el 2644, con la excepción del artículo 2336, en caso de jurisdicción aplicable, es una excepción. Y la otra es la legislación que se aplica en esos casos. ¿Qué implica? Que no, la sucesión no se va a regir por una sola ley, sino que se puede regir por distintas leyes de acuerdo a la ubicación de los bienes. Fíjense ustedes el artículo 2644. La sucesión por causa de muerte se rige por la ley del domicilio del causante. Eso es unidad, se llama principio de unidad sucesoria o ley, sistema de unidad. Y el otro dice, respecto de los bienes inmuebles situados en el país, se aplica el derecho argentino. Lo mismo se va a aplicar a la inversa, aplicando el Tratado de Montevideo. Profe, vimos perfecto, lo vieron con Olivera, bárbaro. Ahí Tratado de Montevideo, listo, ya responde. Seguimos, entonces. ¿Alguna pregunta más? Bien. Si no, acá puedo activar los micrófonos y puedo activar de a uno para... Pueden levantar la mano también, y entonces la activamos con voz y todo lo escuchan. Vamos a hacer así, a ver si les parece. A ver, voy a buscar uno de ejemplo. Daniel Álvarez que hizo una pregunta. Voy a reiniciar el audio.
Perfecto. Profe, ¿se escucha? Ahora, Daniel, te escucho. ¿Entendiste entonces? ¿Está perfecto? ¿Me escuchás? Bien. Ahora te escucho. Sí, ahora te escucho. Bueno, seguimos una parte más hasta que se agote, quedan 6 minutos. Seguimos y después vemos para la segunda etapa de la clase. Bien, bueno, ahí está. Dice la unidad 3 comprende los temas capacidad para heredar, indignidad e inhabilidad para suceder por testamento. Y después dice capacidad para heredar, indignidad de exclusión, capacidad para heredar, concepto. Cuando hablamos de capacidad para heredar, lo que estamos hablando es una capacidad de derecho, ¿no? Una capacidad que tienen las personas de ser sujetos pasivos de una transmisión sucesoria mortis causa, de una transmisión por causa de muerte. Es diferente de lo que es la capacidad para aceptar o repudiar herencia, que es una capacidad de ejercicio, y que no todas las personas la tienen porque hay personas que son incapaces. Pueden ser capaces de ser sujeto pasivo de la transmisión sucesoria, pero no de aceptarla. Entonces esa capacidad de ejercicio hay que distinguir. Capacidad para heredar de derecho, capacidad para aceptar o repudiar herencias, es una capacidad de ejercicio. Y después tenemos lo que es la vocación sucesoria. La vocación sucesoria tiene que ver más con la delación, y tiene que ver más con el sentido de que es más precisa. ¿Por qué? Porque todos somos capaces, nos presumimos capaces de heredar, de aceptar una herencia, pero no cualquier herencia, una herencia determinada. Yo soy capaz de aceptar y de ejercer el acto de aceptación de la herencia de mis padres, pero no del padre de Laura, de Laureano o de Rubén, que lo veo acá en pantalla. Entonces, no tengo vocación sucesoria, ese llamado determinado, preciso, indicativo de un determinado causante. Entonces, esa es la diferencia entre capacidad para heredar, capacidad para aceptar o repudiar herencias y vocación hereditaria. Y yo les dije delación. Delación es cuando una persona no encuentra ninguna limitación y puede inmediatamente aceptar y ocupar el lugar del causante al momento de ocurrir la apertura de la sucesión. Por ejemplo, los hijos respecto de los padres, que son herederos forzosos. Los ascendientes respecto de sus hijos, que son herederos forzosos. El cónyuge respecto de su cónyuge, o porque son herederos forzosos. Esa es la distinción que existe entre capacidad para aceptar o repudiar herencias y la vocación sucesoria. Así como puedo aceptar herencias, también puedo repudiarlas. Aceptar una herencia significa confirmar la calidad de heredero que tengo desde el mismo momento de la muerte del causante. Mientras que la repudiación de la herencia es la abdicación, y acá tenemos que usar el diccionario de sinónimos, la abdicación de esa calidad de heredero que me asigna la ley, o que me asignó el causante en el testamento, porque yo puedo estar, a ver, tengo a Laura acá que la estoy viendo, a Laura la instituyo heredera de todos mis bienes y Laura repudia la herencia. Entonces repudia el testamento, repudia la institución. Es decir, no solamente tiene que ver con ese llamamiento legal, sino también con este llamamiento por voluntad del causante, instrumentado en un testamento que reúna todas las formas legales. Bien. Después dice capacidad de existencia visible y capacidad de personas de existencia visible y de personas de existencia ideal. Bueno, el sujeto pasivo de la transmisión sucesoria legal, es decir, por fuerza de la ley, que tiene un llamamiento legítimo, solo pueden ser las personas físicas. Las personas físicas. En cambio, las personas jurídicas solo van a ser sujetos pasivos, es decir, solo pueden ser herederos cuando fueron instituidos en un testamento. Y para instituir una persona jurídica en un testamento, debes tener primero autorización del Estado y segundo, que en sus estatutos esté prevista esta situación. Es decir, que puedan ser declaradas o nombradas o instituidas herederas en una sucesión testamentaria.
Bueno, el juez dice indignidad. Con respecto a la indignidad, la indignidad es una sanción legal que prevé el ordenamiento jurídico, es una sanción, una severa sanción, que, ¿por qué se trata en este lugar? Porque lo que hace es contrariar, oponerse, constituir un freno a esa vocación sucesoria. Vieron que dijimos al principio, esto yo siempre lo digo en todas las clases, ocurrida la muerte del causante, se produce la apertura de la sucesión y la transmisión de los bienes. Esa apertura de la sucesión es como que se abre un abanico y se llama a los herederos, a los sucesores, para que ocupen el lugar que deja vacío el causante, para que ocupen la baldosa que dejó vacío el causante, ya sea como propietario, como acreedor, como deudor. ¿Qué tiene que ver esto? Que cuando hay una declaración de indignidad, cuando se impone una sanción de indignidad, ese que viene caminando para ocupar la baldosa que dejó el causante encuentra un freno, o encuentra una cortapisa, encuentra una restricción, una contradicción a esa vocación sucesoria, ya sea que la tenga asignada legalmente, es decir, con llamamiento legal, o que tenga un llamamiento por voluntad del causante establecido en un testamento. En cualquiera de los dos casos, los herederos, los legatarios pueden ser sujetos pasivos de esta sanción legal, esta pena que se impone, esta pena civil que se impone a los herederos y que los excluye de la sucesión. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Bueno, justamente es una sanción legal. Yo tengo acá el Tratado de Alterini, y ayer lo estaba leyendo y preparando un poco la clase, porque uno no deja de leer, y encontré algo que me pareció interesante. La indignidad es una sanción represiva, es una sanción civil represiva. Y como tal, esta sanción civil represiva debe ser analizada, primero en forma restrictiva, segundo, dice, siguiendo la tipicidad de los penalistas, es decir, debemos analizarla como un tipo cerrado, un tipo cerrado, un tipo penal. ¿Ustedes se acuerdan cuando rindieron penal? La tipicidad, tiene que decir, el hecho tiene que enmarcar dentro de ese tipo penal y no puede ser extensivo, ni análogo, ni etc. Es decir, justamente la otra cuestión que marcaba bien Ferrer en este comentario al artículo 2281 que está en el Tratado de Alterini. Entonces, como estamos frente a una sanción represiva de interpretación restrictiva, y se analiza como un tipo penal. Es decir, lo que establece el artículo 2281 en sus incisos debe analizarse en forma cerrada, en forma restrictiva. Ahora bien, pregunta que hago siempre en los exámenes, y que viene bien hacerla acá para que a ustedes les sirva después para rendir, ¿se aplica de pleno derecho o es necesario un proceso judicial? Un procedimiento judicial, un proceso de judicial. Y es necesario un proceso judicial. No se aplica de pleno derecho, no surge de pleno derecho, es más, resulta de entender por ahí una carga para el heredero, y acá viene una crítica severa que hizo toda la doctrina, entre los cuales me incluyo, en donde se eliminó la desederación. Se eliminó la desederación, y acá sí voy a hacer un paréntesis, se elimina la desederación y se deja inerme a este causante. ¿Por qué? Porque se lo deja inerme porque la ley impone a su vez heredero forzoso. Ya dijimos quiénes son los forzosos, los que tienen un llamamiento legal imperativo. Estos que tienen el llamamiento legal imperativo a su vez tienen legítima. Son los ascendientes, descendientes y cónyuges. Y de ninguna forma este causante puede excluirlos. Sí lo podía hacer por las causales establecidas en el Código Civil por medio de la desederación, ante el agravio, ante la conducta delictiva, ante la conducta maliciosa, ante la falta de atención, ante el agravio severo a su persona. Este causante podía excluirlo de la herencia mediante la desederación. Hoy eso no existe. Hoy eso fue eliminado. Hoy no se puede aplicar. Por lo tanto, le queda al heredero que acepta la herencia una acción de indignidad contra ese otro heredero por las causales que establece el artículo 2281. Yo quiero ver cuántos iniciarían una acción de indignidad, iniciarían un juicio, etc. Tiene que haber cuestiones bastante severas en este sentido, pero bueno, lo veo más como una carga que se le impone. El beneficio es claro.
el que demanda por indignidad, ¿qué pretende? Los derechos atribuidos al indigno. Y ahí ustedes los tienen en el artículo 2283, ejercicio de la acción. Cuando dice ahí tienen la legitimación activa. ¿Quiénes pueden demandar? Solo puede ser demandada después de abierta la sucesión, es decir, primero se tiene que morir el causante, a instancia de quien pretende los derechos atribuidos al indigno. Entonces, ¿cuándo se va a iniciar esta acción? Una vez ocurrida la muerte. ¿Qué personas pueden ejercer la acción? Aquellos que pretendan los derechos atribuidos al indigno. Es decir, ¿quiénes son? Y van a ser los herederos, van a ser los colegatarios, van a ser aquellos que te puedan tomar estos derechos que son atribuidos al indigno. Por ejemplo, tenemos 3 hermanos, declaramos indigno a uno, quedan 2. Si quedan 2, la herencia se divide por 2. Ahí está lo interesante de esto. Las personas que pueden ser declaradas indignas, bueno, ahí tienen, la acción puede ser dirigida contra los sucesores a título gratuito, dice la segunda parte del artículo, del indigno, contra sus sucesores particulares a título oneroso de mala fe. Y la mala fe se configura porque conocía los hechos que se atribuían al indigno. Porque sabía la existencia de la causal de indignidad. Bien. Y otra cuestión más. Bueno, después viene la competencia. Hoy algo habíamos adelantado en la unidad anterior, algo habíamos adelantado respecto de la competencia. ¿Quién es competente? A ver qué dice acá. Para que procediera la desheredación tiene que caer el heredero en una falta grave. No, no existe la desheredación, Jorge Luis. No existe como tal, no se fue eliminada del código. Así que lo que hay es proyectos de reforma para restablecer la desheredación y darle al causante elementos para que pueda... Porque ¿quién siente más el agravio que el propio causante o el propio afectado? Él solamente, no Elia. ¿Esas causales son taxativas? Sí, sí, son taxativas y son de números cerrados, números clausus, como les gusta hablar en la pila a los abogados, números cerrados. Es decir, no hay otras causales que las que establece el artículo 2281. Son esas y nada más que esas. No hay desheredación. Dice Jorgelina, dice, claro que si bien no existe, me preguntaba si tendría que haber falta grave o es al libre albedrío del causante. No hay desheredación, no se puede desheredar. A ver, si el causante el día de mañana, Jorgelina, hace un testamento y pone desheredo a mi hijo, no vale. No vale, no es una disposición válida. No existe como tal. No existe la desheredación como tal. Entonces no lo podría hacer, no tendría ninguna validez. Antes sí había causales establecidas, eran 3 causales claramente establecidas. Por ejemplo, una de ellas era denunciarlo calumniosamente, que la tenemos establecida ahí en uno de los incisos. Otra era incurrir en injurias graves, era como poner manos sobre el causante, lo cual no llegaba a constituir un delito. Entonces esas eran las causales. Pero hoy si lo haría en un testamento no podría hacerlo. A ver, voy a tratar de activar los audios, si quieren ir haciendo preguntas. Ahí está. Con todos los participantes con audio, chicos. Así que de a uno levanten mano y hacemos la pregunta. ¿Ok? Bien. Seguimos. Bueno, las causales, dice enumeración y análisis. Las causales del 2281, como dijimos, son de números cerrados. Y la primera de ellas es la del inciso A, y dice los autores cómplices o partícipes de delito doloso. Acá ya tenemos una primera cuestión. Cuando habla de delito doloso, no se admiten los delitos culposos. Es decir, si yo puse marcha atrás y sin querer lo atropellé a mi papá y lo maté, bueno, no entra. Tiene que haber intención, tiene que haber la voluntad manifiesta y el deseo y la intención de producir un daño, es decir, delito doloso. Y acá se ampliaron los bienes jurídicos protegidos. Ya no entra solamente la persona, sino que se protege a la vida, se protege la propiedad, se protege la libertad, se protege la integridad sexual de la persona, y no solo del causante, sino también que se amplía hacia sus descendientes, ascendientes, cónyuges, convivientes y hermanos. Y se incluye al conviviente.
La pregunta, esperen que hago, desarrollamos las causales y después vemos... que apague el mic, si no... Lo apaga, no sé. Bueno, yo lo dejo abierto. Si quieres hacer una pregunta, me levanta la mano y pregunta. Bien. Y dice, esta causa de indignidad no se cubre por la extinción de la acción penal ni por la pena. Es decir, y también acá tenemos que remitirnos a la última parte, y dice, en todos los supuestos enunciados basta la prueba de que al indigno le es imputable el hecho sin necesidad de condena penal. Es decir, ahora los desactivamos porque hay uno que se queja, silenciará a todos los participantes. Bien, ahí está, silenciados todos. Entonces, los que hayan incurrido, dice, en todos los supuestos enunciados basta la prueba de que el indigno le es imputable el hecho lesivo sin necesidad de condena penal. Es decir, que solamente basta que se pruebe el hecho en sede civil, mediante la acción de indignidad. No importa si en sede penal esto no es determinado. Y también es importante porque en la última parte del inciso A dice, la causa de indignidad se cubre por extinción de la acción penal y por la pena. Entonces, un mismo hecho, una misma situación puede tener consecuencias civiles, penales, administrativas. En este caso lo vamos a dejar entre civiles y penales. Por ejemplo, y les doy un caso que era el caso famoso de Barreda, ustedes conocen, Barreda mató a su suegra, a su esposa y a sus 2 hijas. En ese caso, ese hecho delictivo dio lugar también a una consecuencia civil. ¿Cuál fue? Lo declararon indigno para heredar a sus hijas, para heredar a su esposa. Entonces él no pudo concurrir. Él tenía, volvemos al principio, ¿tenía capacidad para heredar? Sí. ¿Tenía capacidad de ejercicio para aceptar o repudiar la herencia? Sí. ¿Pero qué? ¿Tenía vocación sucesoria? También tenía vocación sucesoria. ¿Pero qué hubo? Hubo una demanda de indignidad, una acción de indignidad, que ya vamos a ver después en cualquier momento, ustedes lo tienen para leer también. Hubo una acción de indignidad de un primo, para excluirlo y cortar o contrariar esa vocación sucesoria que tenía este señor Barreda, que asesinó a toda su familia. También hay otro caso en donde un padre no brindó alimentos suficientes, no cumplió con su deber alimentario, de acuerdo a cómo se le había condenado a cumplir con la cuota alimentaria. Entonces, el juez lo declaró indigno en la sucesión de su propio hijo. Son causales que deben probarse, deben acreditarse y son las expresamente establecidas en el 2281. Otra cuestión, el inciso B, acá sí habla del maltrato, el maltrato ya no constituye delito, el maltratar gravemente o también ofender gravemente su memoria, son esas, como decíamos hoy, poner mano. Ustedes saben que la gente incurre en estas cuestiones de golpes, de agresiones físicas sin llegar a constituir un delito, o de agravios hacia la persona sin llegar a constituir un delito. Bueno, esa es la causal que deberán probar en una futura acción de indignidad. Y agraviar gravemente su memoria, también en estos casos, pero ya esta causal se produce con posterioridad a la muerte del causante y no es simultánea o anterior al deceso del causante. Después, en el inciso C, dice de los que hayan acusado o denunciado al causante por un delito penado, con prisión o reclusión, excepto, dice, que la víctima del delito sea el acusador, su cónyuge o conviviente, su descendiente, ascendente hermano, haya obrado en cumplimiento de un deber legal. Acá tenemos varios puntos para analizar. En primer lugar, lo que se pena es la denuncia calumniosa. No lo pusieron. Hay un autor que dice, habría que haberlo colocado porque si no queda como, o sea, es más la excepción que la regla. Antes decía, en el código anterior decía haberlo denunciado por un delito de prisión o reclusión de más de 5 años o que conlleve la realización de trabajos forzados. Eso no existe ahora en la Argentina. Entonces se dejó los que hayan acusado o denunciado al causante por un delito penado con prisión o reclusión. Y ahora viene la excepción. ¿Por qué? Porque no se puede demandar por indignidad a un hermano, vamos a suponer, que denuncia a su padre por el abuso que realiza de su otro hermano. O del propio sujeto vulnerado en su integridad sexual,
que denuncia a su propio padre. Vienen los demás, ya, vos lo denunciaste a papá, ahora te vamos a meter una denuncia, una demanda por indignidad. ¿Se dan cuenta? O, por ejemplo, que una persona que actúe de fiscal actúe en cumplimiento de su deber, por eso dice la última parte, o en cumplimiento de un deber legal, o una progenitora o un progenitor que en cumplimiento del deber de proteger a sus hijos actúe de esta forma y denuncie penalmente. Entonces, en esos casos no entrarían dentro de la causal de indignidad. Por eso insisto con este tema. Los que hayan acusado o denunciado tiene que ser calumniosamente. Si quieren machetearlo, ahí escriban el código, que sirve, para después estudiar. Hay que producir con intención de producir un daño. Y hay muchos casos de estos. Lo que pasa es que no llegan a ser acción de indignidad. Pero muchas veces, lo que yo he visto en la práctica profesional, entre los mismos herederos, previamente y viendo cómo viene la mano y que están medio peleados, empiezan a hacerse este tipo de denuncias para luego, como una preconstitución de causal. Ojo con eso. Bien. Me olvidé de decirles en la anterior, no, después la vamos a ver, no importa. Bien, después la otra. Esta es un anacronismo, esto ha quedado en el código. Dice, los que omiten denunciar la muerte violenta del causante dentro de la muerte violenta, la muerte dolosa del causante dentro de un mes de ocurrida, excepto que antes de ese término la justicia proceda o intervenga de oficio, básicamente, o en razón de otra denuncia. Y dice, esta causal de indignidad no alcanza a las personas incapaces ni con capacidad restringida, ni a los descendientes ascendientes con su germano homicida o de su cómplice. Bien, en primer lugar, los que omiten la denuncia de la muerte dolosa, una persona que muere en forma violenta, en forma dolosa, generalmente interviene la justicia, la policía inmediatamente. Eso. Omitir la denuncia implica que uno conoce, omitir la denuncia de la muerte, uno conoce la muerte. O sea, conoce la muerte de este ser. Estamos hablando de ascendientes, descendientes, cónyuges, parientes colaterales. Estamos hablando de gente conocida, es decir, a nadie se le ocurriría no denunciar esta situación. Pero bueno, tenemos que conocer la muerte y que la muerte fue dolosa, o sea, comprobar que la muerte fue dolosa. Es una cosa medio como tirado de los pelos. Y dice, salvo, y no va a incurrir en esa causal, cuando la justicia toma conocimiento, o por otra denuncia, o porque lo hace de oficio, es decir, lo descubrieron ellos mismos. Y dice, no alcanza a las personas, esto está bien, a las personas incapaces o con capacidad restringida. Y después la última parte es el caso del encubrimiento, la protección que se hace de aquellas personas que no tienen la obligación de denunciar y que son los descendientes, ascendientes, cónyuges, hermanos, del homicida o su cómplice, o de su cómplice. Entonces a esa persona no se le impone el deber de denunciar. Bien. Hoy les dije algo en el caso donde el padre fue condenado por indignidad, los parientes o el cónyuge que no hayan suministrado al causante los alimentos debidos. Nos vamos a parar ahí, los alimentos debidos. ¿Qué entendemos por alimentos debidos? Bueno, hay dos posturas en este sentido. Por un lado, ustedes tienen el manual de Aspiri, y si pueden leerlo, leanlo de ahí. Dice, los alimentos debidos son cuando se lo condenó, cuando hubo un juicio de alimentos, en el juicio de alimentos hubo una sentencia, y en esa sentencia se impuso una cuota alimentaria. Esta persona, vamos a decir, José, no cumple con la cuota, cumple menos, cumple irregularmente. Entonces, bueno, la doctrina se pregunta, a ver, ¿no cumple la cuota? ¿Incurre en la causal? Yo creo que sí. ¿No lo cumple regularmente? ¿Incurre en la causal? No sé. ¿Paga menos? No sé. Para otro sector de la doctrina, por ejemplo, el doctor Ferrer, sostiene que los alimentos debidos son debidos por más que no haya sentencia, porque la ley impone quienes tienen la obligación alimentaria. Si ustedes se van al artículo 537 y 538 de nuestro código, ahí encontrarán quiénes son los parientes obligados a brindar alimentos. Dice, capítulo 2, deberes y derechos de los parientes, alimentos. Los parientes se deben alimentos en el siguiente orden.
Los ascendientes y descendientes entre ellos están obligados preferentes los más próximos en grado. Los hermanos bilaterales y unilaterales. Y dice, en cualquiera de los supuestos, los alimentos son debidos por los que están en mejores condiciones para proporcionarlos. Y después dice el 538, entre los parientes por afinidad únicamente se deben, insisto con esto, alimentos los que están vinculados en línea recta en primer grado. Es decir, que entre la postura de Aspiri, que dice que solo tiene que haber sentencia, y la postura de Ferrer, yo me inclino por la postura de Ferrer, por lo que los alimentos son debidos. Y como tenemos que analizarlo restringidamente, acá dice los parientes o el cónyuge que no hayan suministrado al causante los alimentos debidos. Y están debidos por una imposición legal. Lo que no, el juicio de alimentos se hace justamente porque se incumple con ese deber previsto en la norma positiva. Y después la segunda parte dice, o no lo hayan recogido en establecimiento adecuado si no podría valerse por sí mismo. Es decir, establecimiento adecuado no significa que a todos lo tenemos que internar en un psiquiátrico, en un asilo de ancianos, sino también hacer recogerlo del propio domicilio, atenderlos, brindarles las atenciones, contenerlos, sobre todo porque pueden estar en una situación de vulnerabilidad, que en ese caso deben ser atendidos. El otro inciso, también lo dijimos, no lo dijimos, pero bueno, lo pensé ahora, creo que es uno de los fallos que les mandé, dice, el padre extramatrimonial que no reconoce a su hijo durante la menor edad. No reconoce voluntariamente a su hijo durante la menor edad. ¿Qué es importante acá, chicos? Lo importante acá es que este padre, durante la menor edad del hijo, de 0 a 18 años, no reconoció voluntariamente a su hijo. Ahora, podrán decir, ¿y si no sabía? Y bueno, si no sabía, no, algo es el cumplimiento imposible. Será justamente la defensa que deberá instrumentar el representante, ustedes, abogados, abogadas, como representante del demandado por indignidad, diciendo, él no sabía que había tenido, se lo escondieron, fue reconocido por otra persona, nunca supo que esta persona había quedado embarazada, esta mujer había quedado embarazada. Entonces ese es un argumento defensivo. O sea, pero si tiene conocimiento cierto y probable de que tiene un hijo, entonces en ese caso incurrir en este incumplimiento del reconocimiento voluntario durante la menor edad lo hace incurrir en la causal de indignidad prevista por este inciso en el futuro juicio sucesorio de su hijo. Después dice, el padre o la madre del causante que haya sido privado de la responsabilidad parental. Bueno, acá también Aspiri, y en esto sí le doy la razón, me parece importante, cuando se habla de privación de la responsabilidad parental, se habla de hechos graves que se producen, vamos a decirlo para abarcar todos los incisos, contra el interés superior del niño, contra su vida, contra su integridad sexual, contra su libertad, contra su dignidad, Entonces, acá sí hagamos una visión más amplia, digamos, contra el interés superior del niño. Entonces, en estos casos, se los priva de la responsabilidad parental. Ahora bien, incurre en la causal, fallece el hijo, concurre alguno de estos progenitores a la sucesión, al proceso sucesorio, y viene la abuela, el abuelo, y le demanda por indignidad. Y si en el trayecto de esta privación fue rehabilitado y no lo sabía esta persona que demanda por indignidad, porque la privación de patria potestad, así como puede ser privada, la patria potestad, perdón, la responsabilidad parental, así como puede ser privada, puede ser rehabilitada, cuando se acrediten los elementos suficientes y los requisitos indispensables para rehabilitarla. Entonces, Aspiri dice por ahí, bueno, si se la rehabilitó, ¿cómo hacer? Bueno, estas son cuestiones que vamos viendo de acuerdo a las distintas causales, pero ya insisto, la indignidad es represiva, debe analizarse en forma estricta, restringida, debe analizarse como un tipo penal, y no puede haber cuestiones analógicas. Pero todas estas cuestiones están buenas, porque así como ustedes el día de mañana pueden demandar por indignidad, pueden ser demandados, o sea, tiene que ponerse de los dos lados. Demandar, digo, en el caso de que sean como representantes, como abogados, porque acá preparamos abogados. Bien, en el inciso H
dice los que hayan, acá tiene que ver con la voluntad testamentaria, los que hayan inducido o coartado la voluntad del causante para que otorgue testamento o deje de hacerlo. O los que falseen, falsifiquen, alteren, sustraigan, oculten o sustituyan el testamento. Es decir, se atenta contra esta voluntad, contra esta libertad que tiene el causante de disponer de sus bienes en forma testamentaria para después de su muerte. Entonces, cualquier afectación de esta libertad testamentaria realizada en forma de perjuicio, para perjudicar, para favorecerse, para cambiar esta cuestión, es penada con la sanción de indignidad. Y después la última es los que hayan incurrido en las demás causales de ingratitud que permiten revocar las donaciones. Y ahí nos tenemos que ir al artículo 1571. Y entonces, si ustedes ven las causales del 1571, son causales que están referidas en todo este detalle que vimos del 2281. Por ejemplo, una cuestión que yo no les había dicho en la primera causal es que habla de autoría, de cómplice y de partícipe, pero no habla de tentativa, y en esta causal sí se habla de tentativa. Atentado contra la vida o persona del causante, convivientes, ascendiente, descendiente y cónyuge. La injuria que afecta el honor, es decir, el inciso B, ofender gravemente la memoria. Por ejemplo, privar injustamente de los bienes, es decir, no atenderlo, no recogerlo, no brindarle alimentos, rehusarle alimentos al donante. Todas estas causales son por remisión, en el inciso I nos manda a las causales de ingratitud y de revocación de las que permiten revocar las donaciones. Por lo tanto, a modo de cierre de este artículo, tenemos estas causales, ya dijimos cómo se analizan, ya dijimos que son de número cerrado, y no se pueden hacer aplicar análogamente. No hay otras causales de indignidad, no hay otras que las que establece la ley. No se pueden crear por voluntad de los herederos, ni tampoco por voluntad del causante en su testamento cree una causal de indignidad. Sí puede hacer en su testamento dejar constancia para una prueba en el futuro juicio de indignidad, para una prueba del maltrato al cual lo sometía, por ejemplo, en el inciso B, que habíamos visto. A ver, yo tenía una pregunta, acá tengo una pregunta con respecto al inciso C del artículo 2281. Sí, a ver, Melina, a ver, habilito los audios para que Melina pueda, porque tengo muchos. A ver, Melina Prendes. Sí, ¿cuál es la pregunta? Buenas, ¿cómo le va, profesor? Hola. Mire, mi pregunta es la siguiente. Bueno, usted ya había comentado que se hacía referencia a evitar la acusación calumniosa, sí, pero el artículo va, por lo que se entiende si uno lo lee, podría ser que la ley castiga por denunciar un delito, porque, por ejemplo, ¿qué sucede si yo sé que mi padre cometió homicidio contra una persona que no es ni cónyuge, ni conviviente, ni un hermano mío, y yo lo quiero denunciar de igual manera? Sí, lo podés hacer y no incurrirías en la causal. El tema es cuando vos lo querés perjudicar. Ah, bueno, perfecto. El tema es cuando vos lo hacés calumniosamente con la intención de provocar un daño. Vos, por ejemplo, casos que han sucedido, esto es real, un padre separado, ¿sí? Siguen siendo cónyuges, están separados, y la madre, por quedarse con el chico y evitar que el padre tenga contacto con el hijo, lo denuncia al padre por abuso de menores. Eso es calumnioso, y después se prueba que el padre nunca lo tocó al chico. Pero, ¿qué sucede con esto? El padre lo deja de ver. Esto sucedió en Mendoza, hay un fallo de la Corte de Mendoza, con fallo de Aida Kemelmacher del Carlucci. El padre lo dejó de ver al chico 2 años. ¿Quién le devuelve los 2 años al padre? ¿Te das cuenta? Entonces, el día de mañana, si ese chico hubiera fallecido y la madre concurre a la sucesión, podría este padre utilizar eso para la indignidad. O si esa cónyuge concurre a la sucesión de este causante, el hijo podría escribirlo por indignidad, mejor dicho. ¿Se entiende? Sí. Tiene que haber daño, intención de daño, tiene que ser calumnioso, tiene que ser con ánimo de perjudicar. Por eso
Eso es lo que se olvidaron de regular acá. Por eso, a este código, como siempre decimos, le faltó una pulidita, que vamos a ir viendo a medida que vayamos transcurriendo la cátedra. Sí, ¿alguna otra más? Perfecto. Sí, con el inciso E, que dice, bueno, que no hayan suministrado al causante los alimentos debidos o no lo hayan recogido en el establecimiento adecuado. Sí. Esto es si él no puede valerse por sí mismo y si ningún otro pariente lo hace, Exacto. o si lo hace otro pariente, digamos, Si lo hace otro queda pariente, exceptuado. y si lo hace otro pariente, ya está. Si lo hace otro Claro. pariente, ya está. El tema, por eso hay que remitirse si es por alimentos es una cosa, y si es por recoger en un establecimiento, o como dice acá, un establecimiento adecuado, si no podía valerse por sí mismo, hay que analizarlo de otra forma. Es decir, si, a ver, tenemos una persona mayor y hay varios hijos, y uno se hace cargo, bueno, los otros no incurren en indignidad por no hacerse cargo. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué? ¿Otra pregunta? ¿El de la fontana? ¿Profesor? Sí, lo escucho. Profe, Tráeme una. En cuanto a los alimentos que son debidos, Aspiri dice que De preguntas pelotudes. opina de que sí Chicos, se necesita. escúchame, perdóname, Jorgelina, sí. Nos escuchamos todos, así que vamos a hacer, si no, desactiven el audio los que no quieran participar y solo escuchen. Sí, Jorgelina. No, en eso que dijo de que los alimentos deben ser debidos, Sí. hay como varias posiciones, porque Aspiri por un lado dice que sí se necesita la sentencia, y la sala dice que no, que con la mera obligación de que exista ya estaría. Sí, yo le dije, por eso Ferrer sostiene Eso ya lo lo mismo. dijo. Eso sería, eso entonces quedaría siempre a criterio del juez. Y sí, ahí hay que invocarlo. O sea, cuando usted demande por indignidad, va a tener que decir, bueno, acá había una sentencia, o acá no había sentencia, pero lo debe porque la ley se lo impone. ¿Está respondido? Sí. Bien, después tengo una pregunta acá, dice profesor, una consulta respecto a quiénes pueden suceder al causante. En el artículo 2279, inciso C, se menciona a las personas nacidas después de la muerte del causante mediante... Aspiri dice que no puede darse este caso porque se remite una opción contemplada en el anteproyecto que luego se eliminó. Deberíamos considerar solamente las que ya habían sido concebidas en el momento de la muerte del causante. Bueno, un tema que nos lleva una clase entera. El tema es así. El artículo 2279 establece quiénes son los herederos. Los herederos tienen que cumplir con varios requisitos. El primer requisito que tienen que cumplir los herederos es existir como tal, y tener esta capacidad para heredar. Y que subsista esa capacidad y que no sea contrariada por la declaración de indignidad su vocación hereditaria. Eso como primera medida. La otra cuestión, entonces nos dice las personas nacidas, las que nazcan, las personas humanas existentes, las concebidas al momento del fallecimiento que nazcan con vida, y después tiene las personas jurídicas. Y en el medio le pone este inciso, que queda, por eso le decía que falta una regulación, porque dice las nacidas después de su muerte mediante las TRH, técnica de reproducción humana asistida, con los requisitos del 561. Este artículo lo que hacía referencia era a la fecundación post-mortem. La fecundación post-mortem fue eliminada del código. Entendido por fecundación post-mortem cuando se obtienen los gametos del varón luego de la muerte, es decir, que hacen nacer hijos póstumos, hijos que no existían en el momento, y entonces hay que distinguir si hay un embrión, o aquí hay un proyecto procreacional, y hay un embrión crioconservado, o un embrión en estado de ser implantado, de la existencia de gametos masculinos y femeninos para producir un embrión. Entonces ahí está la cuestión. Si había un proyecto procreacional, había una pareja que estaba decidiendo tener un hijo, y en el transcurso de esa situación, de este proceso, que son procesos largos, ocurre porque cruzó la calle y lo agarró el colectivo y lo pisó, o una causa del accidente de tránsito, que son las más comunes, falleció el hombre. Bueno, algunos entienden que podría continuarse con este proceso procreacional,
y efectivizarse no solo la filiación, sino también los derechos sucesorios. Otros sostienen que no, porque antes en el anteproyecto había una limitación. Nosotros entendemos que sí, le digo nosotros porque yo trabajo con Ferrer en este tema. Entonces nosotros entendemos que sí, que si hay voluntad procreacional, hay proyecto de vida, sí podría hacerse. Ahora bien, cuando son dos gametos, masculino y femenino, y todavía no fueron unidos, no tenemos nada, yo creo que no. ¿Por qué? Porque la fertilización post-mortem no está regulada. Pero ¿qué dicen algunos autores? Que como no está regulada, lo que no está prohibido está permitido. Bueno, y ahí tenemos las distintas sentencias de los distintos tribunales y juzgados de familia que resuelven de acuerdo al criterio del juzgado que le toca. Esa es la cuestión. Pero después le agrego otro elemento más que le va a servir para la respuesta y para ver el panorama de la complicación. ¿Qué pasa si muere la mujer? Porque todos pensamos muere el hombre, pero muere la mujer. Y quedó el embrión ahí pendiente de ser implantado. ¿Qué hacemos con el embrión? Y no tenemos maternidad subrogada, sin embargo se ha creado maternidad subrogada, no está regulada, pero sin embargo se ha creado maternidad subrogada vía jurisprudencial. Segunda cuestión, si no podemos hacer la maternidad, es decir, no conseguimos un vientre, no conseguimos una amiga, alguien que nos permita utilizar el vientre para desarrollar la vida de este embrión. Lo damos en investigación. Y la otra que nos queda, no queda mucho. Y después no está regulado tampoco darlo a una pareja que no tiene esta posibilidad para que la adopción prenatal, que no está regulada tampoco en nuestro código y tiene el derecho francés, por ejemplo. Las soluciones son temas bastante álgidos, bastante complicados, pero que esto, como les digo, el 2279 quedó descolgado en este inciso. ¿Por qué? Porque no se eliminó la fertilización post-mortem. A ver, ¿qué otra más? Sí, TRHA, sí, técnica de reproducción humana asistida. Si no tienen duda, desactiven los audios. No me quedó claro respecto al inciso A, la última oración. No se cubre por la extinción de la acción penal ni por la de la pena. ¿Qué quiere decir? Que si la causa penal no progresa, no importa. La causa civil van por dos canales diferentes. Eso significa. Que la cuestión penal no tiene incidencia en la cuestión civil. Entonces la remisión al 561, no, porque era el 563. Hay que ir al anteproyecto. En el anteproyecto estaba, primero, el 19, con su redacción original, que luego fue restringido. Estaba el 561 y el 563. Entonces quedó descolocado esa remisión. Porque aparte hay otra cuestión en este tema, que cada vez que se utilicen los gametos del donante o del que los aporta, tienen que pedirle el consentimiento, y el causante ya está muerto, si es una cuestión de obtener semen, obtener el gameto masculino. Entonces ya está muerto y no le pueden pedir autorización. Esa es la cuestión. Bien, seguimos entonces, voy a silenciarlo, y seguimos con el tema de la indignidad. Ahí está. Bueno, entonces ya tenemos todas las causales del 2281. ¿Qué pasa cuando se declara la indignidad? Es decir, hicimos el juicio. ¿Dónde va a tramitar este juicio, esta acción de indignidad? Tramita ante el juez del último domicilio del causante. Después te respondo, Evangelina. Entonces, la declaración de indignidad, una vez declarada, a ver, me ordeno yo mentalmente. Cuando tenemos que accionar por indignidad, tenemos que hacerlo ante el juez del último domicilio del causante, que es el juez de la sucesión, del proceso sucesorio. ¿Por qué? Por esta cuestión del fuero de atracción. ¿Va a tramitar dentro del proceso sucesorio, dentro del expediente sucesorio? No. Va a tramitar en forma vinculada, tramita en expediente separado. Ya les dije que el proceso sucesorio solo tiene esas 4 etapas que ustedes seguro tomaron nota: iniciación o apertura, declaratoria, inventario, avalúo, y partición, y sobrevuela la administración. No hay contienda dentro del proceso sucesorio. No hay litigio. Entonces, ¿qué hacen? La acción de indignidad va atraída por el fuero de atracción al expediente sucesorio, pero tramita en un expediente separado. ¿Por qué? Porque aparte es un proceso ordinario. Es un proceso que tramita bajo la forma ordinaria, un proceso declarativo ordinario. Ese es el trámite que ustedes le van a otorgar a este
proceso. Por eso dice competencia, procedimiento. Una vez que obtienen la sentencia y se declara la indignidad, el indigno es considerado un poseedor de mala fe. Si estuviera en posesión de los bienes, porque puede ser que esté en posesión de los bienes o que no esté en posesión de los bienes. Si no está en posesión de los bienes, que es lo mejor, queda excluido de la herencia. Ahora, si estuviera en posesión de los bienes, se lo considera como si fuera un poseedor de mala fe. Es decir, que los actos que hubiera realizado tienen esa mácula, digamos, esa mancha, en tanto en la posesión, en la transmisión que hubiera realizado, etc. ¿Qué efectos produce para el indigno? Que queda excluido de la sucesión. Se contraría, como dijimos al principio, la vocación hereditaria. Pero respecto de sus descendientes, no. No se transmite la causal de indignidad a los descendientes. ¿Por qué? Por el derecho de representación. Es decir, que una persona, vamos a suponer, tenemos el causante A, y tenemos a 3 hijos que son 1, 2 y 3. ¿Sí? A es el abuelo, los hijos 1, 2 y 3. El hijo número 3, a su vez, tiene 2 hijos. ¿Sí? Este hijo número 3 es declarado indigno, queda excluido de la sucesión. Pero esos 2 hijos concurren con sus tíos en la sucesión de su abuelo por derecho de representación del indigno. Es decir, que los efectos de la indignidad quedan limitados al indigno, no se transmiten a sus descendientes, que pueden concurrir a la sucesión por derecho de representación. Bien. Con respecto a terceros, bueno, nada. ¿Y qué pasa con los actos realizados, de los actos que realizó el indigno? Bueno, como vemos acá, en el artículo 2285, el indigno debe restituir los bienes recibidos, aplicándose lo dispuesto para el poseedor de mala fe. Debe también pagar intereses de la suma de dinero recibido, aunque no los haya percibido. Y los derechos y obligaciones entre el indigno y el causante renacen, así como las garantías que nos aseguraba. Es decir, debe restituir todo lo que tenía en su poder, con las obligaciones que le impone esta condición de mala fe. Es decir, ahora, ¿puede haber realizado actos indigno? Puede haber, con su declaratoria, puede haber transferido, puede haber transferido onerosamente, digo, porque la indignidad se le extiende a los que son a título gratuito, pero no a los que son a título oneroso de buena fe, solo a los de mala fe. Entonces ahí tienen una excepción a ese principio que es conocido como que nadie puede transmitir un derecho mejor ni más extenso que el que tenía. Entonces, en este caso, se preserva el acto con el adquirente de buena fe a título oneroso, se lo preserva el acto, y el indigno deberá responder indemnizando, es decir, pagando una indemnización. Bien. Ahí hay un punto 4, dice fallecimiento del indigno antes de la declaración de la indignidad. Bueno, ese punto es un problema en este programa y en todos los programas, no sé por qué ha quedado, pero básicamente es esto. Si el indigno fallece antes de la declaración de indignidad, el trámite continúa. Se obtiene la sanción porque no hay extensión para los herederos. Es decir, que el indigno va a ser declarado indigno y va a quedar excluido. Pero sus descendientes, no importa, van a concurrir cuando sean declarados indignos por derecho de representación. Con respecto a la extinción de la indignidad y las causales, tenemos 2 clases de extinción de la indignidad. Y hay otra cosa más que tengo que decirles antes de terminar. Con respecto a la extinción de la indignidad, se extingue por purga y se extingue por el perdón. La purga es cuando transcurren 3 años desde la apertura de la sucesión para los herederos, ya no se puede demandar por indignidad. Y en el caso de que sean legatarios, son 3 años desde la recepción o entrega del legado. No se puede demandar por indignidad. Es decir, que ocurrida la muerte del causante, comienza un plazo de 3 años. ¿Para qué? Para demandar por indignidad tanto a los herederos, desde la muerte del causante, y desde la entrega del bien al legatario, para demandarlo por indignidad. Sin embargo, la indignidad puede ser también interpuesta como excepción, cuando el presunto indigno nos demanda por colación, reducción o petición de herencia. En ese caso, el heredero demandado por reducción, colación o petición de herencia puede oponer como excepción la indignidad, y en ese caso no tiene tiempo
y no, es sin tiempo, es decir, al momento de recibir la demanda, oponemos como excepción la indignidad, y es una excepción que está dentro de la ley de fondos. Fíjense ustedes en el artículo 2284, que está referido como caducidad. Yo le digo purga por el código anterior. Dice, caduca el derecho de excluir al heredero indigno por el transcurso de 3 años desde la apertura de la sucesión y al legatario indigno por igual plazo desde la entrega del legado. Sin embargo, el demandado por el indigno por reducción, colación o petición de herencia puede invocar la indignidad en todo tiempo. Es decir, yo recibo la demanda, puedo poner la excepción de indignidad. Y después volvemos al artículo 2282 y refiere al perdón de la indignidad. El perdón de la indignidad, es decir, el sujeto pasivo de esta afrenta prevista en alguno de los incisos del 2281 puede perdonar al indigno. Y lo puede perdonar de cualquier forma, es decir, que hay amplitud de formas, no como en el código anterior, en donde la única forma de perdonar era a través de una disposición testamentaria, es decir, a través de un testamento. Hoy se admite la amplitud de formas. Y también tiene una excepción, porque fíjense ustedes, dice, el perdón del causante hace cesar la indignidad, esa es la regla. El testamento que se beneficia al indigno posterior a los hechos comporta el perdón, es decir, habilita el perdón, excepto que se pruebe el desconocimiento de tales hechos por el testador, en cuyo caso, si se prueba esta excepción, en ese caso no importaría el perdón. Bien. Bien. Hasta acá estamos bien. Después nos queda un punto 3, romano, ahí dice inhabilidades para suceder por testamento, y ahí nos tenemos que ir a la parte testamentaria, artículo 2482, 2483. ¿Quiénes son? Acá no se habla de capacidad, acá se habla de inhabilidad para recibir por testamento. Ya las preguntas que me están haciendo ahí en el chat, ya después las contesto todas juntas, cuando abramos los micrófonos. Estábamos en inhabilidades para recibir por testamento, no es una incapacidad, es una imposibilidad, es una sanción que se impone a aquellas personas que la ley presume que pudieran haber captado la voluntad testamentaria o la voluntad del causante. Esto pena a los falsos afectos, al abuso, al fraude, a la argucia, al ardid, que podría utilizar alguna de estas personas enumeradas, aprovechándose de la confianza, de la ligereza, de la inexperiencia que tuviera el autor del testamento, el testador. Entonces, dice, no pueden suceder por testamento, y dice, los tutores o curadores, respecto de sus jurados o tutelados, mientras no estén aprobadas las cuentas de la tutela. Este es temporal. Después le dice el escribano y los testigos, ante quienes se haya otorgado el testamento por el acto en el cual haya intervenido. Es decir, no es todos los testigos y todos los escribanos, sino el escribano y los testigos de ese testamento que realizó el causante y donde aparecen beneficiados, ellos. Y después habla de los ministros de cualquier culto y los líderes religiosos. Que hubieran atendido o que hubieran prestado asistencia en la última enfermedad. Esto era en el código anterior, esto es lo que se conoce como el confesor de la última enfermedad. Lo que pasa es que eso hacía referencia a la religión cristiana, a la católica, apostólica, romana. Acá se abre el juego para todas las religiones, entonces dice al líder religioso. Si ustedes se fijan en este proyecto, decía el líder de la secta, pero los de la secta se quejaron porque dice que la secta, decirle secta es denigratorio, y es crítico para ellos. Entonces lo tomaban como una crítica. Entonces se puso ministro de cualquier culto y líderes o conductores espirituales que hayan asistido a la última enfermedad. Es decir, si yo hago mi testamento y le dejo mi auto a la parroquia de Todos los Santos, acá a la Catedral Metropolitana, a la parroquia de Todos los Santos, le dejo mi auto, no pasa nada. Vale. Ahora, si el párroco de esa parroquia me brindó asistencia en mi última enfermedad y me confesó, y yo le dejo el auto al párroco de esa parroquia,
entonces en ese caso se encuentra inhábil para suceder. Es decir, no podría suceder por testamento el párroco de la parroquia a la cual yo le delegué ese auto o instituí heredero. ¿Mm? Y esto no solo se hace que se abarca estos tres sujetos, o estos tres individuos, tutores, curadores, escribanos, estos tres incisos, escribanos, testigos y líderes espirituales o conductores religiosos o ministros de cualquier culto, sino también que abarca a otras personas, que es lo que define el artículo 333 como personas interpuestas. Ustedes saben que las personas interpuestas son aquellas que aparecen, estos son los hombres o mujeres de paja, el testaferro, el que aparece en lugar de, el que aparece en la relación jurídica como un sujeto que aparece como que se le transmite, pero en realidad no se le transmite, sino que hay otro detrás. Eso es lo que se considera persona interpuesta y está definido en el artículo 333, si lo quieren escribir, les viene bien. Entonces, estas personas interpuestas también serán de ningún valor estas disposiciones. ¿Y quiénes son personas interpuestas? Y básicamente es el cónyuge, el conviviente, el descendiente, el ascendiente de alguno de estos sujetos mencionados en el artículo 2482. Fíjense ustedes, dice, las disposiciones testamentarias a favor de las personas que no pueden suceder por testamento, son de ningún valor. Es decir, se tienen por no escritas, no valen, aun cuando se hagan a favor de personas interpuestas, y se reputan tales, sin admitir prueba en contra, es decir, iure de iure, los ascendientes, descendientes, cónyuge o conviviente de la persona impedida de suceder. Y el fraude se puede probar por cualquier medio probatorio. Y la posesión material de estos bienes se presume de mala fe. Entonces son considerados de mala fe. Por lo tanto, se le aplican las reglas del heredero aparente. Debe restituir, debe indemnizar, debe pagar el valor, debe cumplir con los frutos, debe restituir el valor de las mejoras en su caso. Es decir, esta inhabilidad, como decía Fassi, constituye una incapacidad para recibir, es una sanción para el heredero y un resguardo para el testador. ¿Para qué? Para evitar estos falsos afectos, este aprovechamiento que se hace del testador. Ustedes saben que la gente, como nosotros jóvenes, no testamos, los que testan son gente mayor, son gente que por ahí está sola, son gente que por ahí está floja en su voluntad, y entonces generalmente aparece gente que la rodea de falsos afectos y hace de ellas un aprovechamiento. Y sobre todo en esta situación en donde estas personas, hoy la expectativa de vida se ha extendido y la gente llega a mucha mayor edad que antes no se preveía. Entonces, esto lo que hace, esta inhabilidad para suceder por testamento, lo que hace es evitar que haya este tipo de aprovechamiento por parte de profesionales, como de tutores, como aquellos que asisten espiritualmente a este tipo de personas. Bien, habilito a ver las preguntas acá. Evangelina, ¿legitimado para la acción puede ser cualquier interesado, pero habiendo sido reconocido como heredero, o no es necesario? El legitimado para la acción, a ver, habilito micrófono, a ver, Evangelina, aclarame, no entiendo la pregunta. ¿Se activó? No. Ahí está. Hola. Hola, Evangelina. profe, soy yo. Sí, tengo una pregunta. Sí. El legitimado, o sea, el que pretende los derechos del indigno, Sí. ¿puede ser cualquier heredero? Sí. Por eso, ¿es necesario que se lo declare como heredero o puede ser cualquier persona? Bueno, tendríamos que ver primero, si es un heredero que tiene investidura de pleno derecho, es decir, ascendiente, descendiente y cónyuge, Claro. puede demandar, iniciar el trámite sucesorio y demandar por indignidad. En cambio, si tiene que hacerlo un pariente colateral, deberá obtener primero declaratoria, porque no puede ejercer esta acción. Okay. No lo hace, si no tiene el título, la investidura, ¿me explico? Sí. Bien. Después dice acá, incisos F de las causales, haber tenido posesión de Estado la excluye.
Pilar, sí, en el caso del 2281, inciso F, la posesión de Estado excluiría la sanción de indignidad, sí, es correcto. ¿Qué pasa con los bienes que le corresponderían al indigno? ¿Se preservan para los herederos del indigno? Si los herederos del indigno concurren por derecho de representación, en realidad no se preservan, lo que se hacen es se distribuyen como si el indigno concurriera, lo que pasa es que lo hacen los hijos o los descendientes, podrían ser los nietos, pero se van en la distribución. Y, profe, como excepción o puede ser como reconvención. Como excepción. Naomi. ¿Alguna otra pregunta? Profe. Vamos. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Quién habla? Sí. Andrés, ¿qué sucede con un testamento redactado antes de la reforma del código, donde se declara indigno, donde se deshereda, perdón, a uno de los herederos y luego fallece posteriormente, sería después del 2015, con este nuevo código? ¿Ese testamento se tiene por no configurado o qué pasa ahí? Vos tenés que tener en cuenta, Andrés, ¿no? Andrés, Sí. tenés que tener en cuenta tres cosas. En materia hoy hablábamos de ley aplicable. ¿Cuál es la ley aplicable? En materia testamentaria hay excepciones. La ley aplicable es la ley vigente en el domicilio del testador, sí, justamente al momento de la muerte. Pero vos tenés, para testamento tenés que distinguir tres cosas. Primero, dice que no saca los perros. Primero, la forma. La forma testamentaria se rige por la ley vigente al momento de testar. Segundo, la capacidad se rige por la ley vigente en el domicilio del testador al momento de testar. Pero el contenido del testamento, y ahí voy a la respuesta, se rige por la ley vigente al momento de ocurrir el fallecimiento. Por lo tanto, si esta persona murió luego del 2015, esa desheredación no vale. ¿Qué? ¿Se entendió? No se escuchó lo último. No. Que la desheredación, si el fallecimiento de la persona ocurre luego del 2015, el contenido del testamento se rige por la ley vigente al momento del fallecimiento. Por lo tanto, no corre la desheredación. Ah, ahí está, ahora sí. ¿Estamos? Mm. Gloria silencial. Metan el perro de Bien. ¿Algo más? A ver, un mensaje nuevo. Ahora sí, escuchaste ahí bien, María. Bien. Es decir, ahí hay que ver, en materia testamentaria, justamente hay excepciones a esto de la ley que rige la sucesión. Acuérdense siempre, la forma y la capacidad, es decir, cuando yo decido testar, hoy decido testar, ¿tengo capacidad para testar? La tengo. ¿Qué tipo de testamento tengo? Tengo testamento hológrafo, testamento por acto público, testamento aeronáutico, que estoy en un avión, o testamento consular si voy a una embajada en el extranjero y digo, che, quiero hacer un testamento consular. Pero decido hacerlo por testamento hológrafo. Tengo capacidad y elijo la forma. Ahora, el testamento hológrafo no está vigente dentro de 40 años que yo me mueva. No está vigente el testamento hológrafo, no importa. La voluntad es válida, la forma testamentaria es válida. Ahora, si en ese contenido, en el contenido del testamento, yo hice solo el testamento hológrafo para desheredar a uno de mis hijos, y la desheredación hoy no está prevista en el código, esa disposición no vale. El testamento va a valer, lo que no va a valer es la disposición. Es lo mismo para la gente, Andrés, es lo mismo para la gente que hizo un testamento cerrado durante la vigencia del Código de Vélez. Si hoy ustedes se encuentran con un testamento cerrado, ese testamento es válido en cuanto a su forma. Ahora, en cuanto a su contenido, si contiene desheredaciones, no vale. Si contiene legados, vale. Si contiene institución de herederos, vale. ¿Me explico? El contenido se rige por la ley vigente en el domicilio del testador al momento de su fallecimiento. Grábenselo a fuego. ¿Algo más? A ver, ¿qué dice acá? Profe, silencio los micrófonos porque no se escucha bien. A ver. Declarado un heredero. Siléncienlo ustedes si no van a hablar. Y listo, hacemos más simple. Declarado un heredero indigno, ¿se le debe notificar a los herederos del mismo para que puedan ejercer el derecho de representación? No.
No. Ahí cada uno va a ejercer su propio derecho. Ahí ya depende de cada uno. No tengo que salir a notificar a todos los hijos del indigno. Esto es un juicio, piensen lo más simple. Esto es un juicio entre dos partes. Una parte actora y una parte demandada. La parte actora va a notificar a la demandada. La demandada después le irá a decir a sus hijos, vamos a suponer, vayan y concurran a la sucesión del abuelo, para hacerse declarar heredero, en mi representación. ¿Preguntas? Profe, esta acción de indignidad se maneja como cualquier otro proceso judicial en donde hay acción, contestación, demanda, contestación de demanda, presentación de prueba. Es un proceso ordinario. Hay demanda, hay contestación, hay apertura a prueba, hay alegatos, hay diligenciamiento de prueba, hay alegatos y hay sentencia. Y hay recursos. Es un juicio ordinario que tramita ante el mismo juez de la sucesión por imperativo del fuero de atracción. Declarado un heredero indigno, se le debe notificar a los herederos. No se reabre la sucesión si ellos nunca se enteraron de la declaración de indignidad de su ascendiente. Lucía, no se reabre la sucesión si ellos nunca se enteraron de la declaración de indignidad de su ascendiente. No, lo que pasa es que, a ver, si vamos a suponer que lo declararon, usted está diciendo acá, Lucía, que lo declararon indigno. Lo declaran indigno y entonces usted se preocupa por los descendientes del indigno. Aunque veo que está muy preocupada por los descendientes del indigno. Bien. El indigno ha concurrido vamos a suponer, ha concurrido a la sucesión para ser declarado heredero y le han opuesto esta demanda de indignidad. Yo creo que no se reabre la sucesión. En la medida en que se lo declara indigno, no lo veo tampoco a esa situación. Cada uno deberá ejercer su derecho. Y lo que deberá hacer el indigno es comunicarle a sus descendientes que fue declarado indigno a los efectos de que ellos hagan valer los derechos. Ahora, si se reabre la sucesión, tenemos que ver también el artículo 2288. El artículo 22, el 2288, que caduca el derecho de adopción a los 10 años. Es decir, si lo hacen dentro del término del derecho de adopción, ahí sí podrán ejercer el derecho de adopción y presentarse por derecho de representación. Y el derecho de adopción, en este caso, se cuenta ¿desde cuándo? Desde la muerte del causante, desde la apertura de la sucesión. Me parece que lo mejor sería que el indigno le comente la situación a sus descendientes para que concurran. Profe, sí. Soy Juan, una Juan. pregunta. Sí. Si heredero renuncia, ¿sus herederos tienen que renunciar también? ¿Pueden renunciar o no? No, si el heredero renuncia, sus herederos pueden concurrir por derecho de representación. Acordate, Juan, que el derecho de representación se ejerce en 3 situaciones. El derecho de representación se ejerce en 3 situaciones por fallecimiento, es decir, prefallecimiento, muere el causante, muere el representado antes que el causante. También ocurre en el caso de indignidad y en el caso de renuncia. Es decir, por premoriencia, renuncia o indignidad. Es decir, que si fue declarado indigno, pueden ir los descendientes y concurrir por representación. Si fue renuncia, pueden ir los descendientes, los que tienen el derecho de representación, porque también está en la línea colateral, y ejercer el derecho de representación. Y si premuere el autor de la sucesión, es decir, falleció un hijo antes que el padre,
lo que hace el derecho de representación es solucionar esa cuestión biológica, que primero se mueren los viejos y luego se mueren los jóvenes. Es esa la cuestión. Pero a tu pregunta, la respuesta es no, no deben renunciar. Pueden ejercer el derecho de representación. Sí, pero yo quería saber si se puede hacer que no elijan esa opción. Si se puede prever para que no la elijan. ¿Que no elijan qué? Perdón. ¿Qué? ¿No elijan qué? No se entiende. Por ejemplo, el heredero renuncia a su herencia, a la porción legítima. ¿Los descendientes de ese heredero también pueden renunciar o no? ¿Se necesita? ¿Se puede hacer eso? ¿Se le puede pedir eso? ¿Que todos renuncien? Sí. No, porque lo que pasa es que los herederos no van a renunciar a una herencia futura. Es un pacto prohibido. Es un pacto de herencia futura renunciativo. A ver, Sí. tenemos el causante, a ver, Juan, vamos a suponer esto. Tu padre se llama Eduardo. Vos venís y decís, yo renuncio a la herencia de Eduardo. Juan renuncia a la herencia. Y también mis hijos renuncian a la herencia. No, porque hay un pacto de herencia futura renunciativo. ¿Entendés? Están renunciando a la posibilidad de ellos ser herederos. Y a un haber hereditario que ellos pueden acceder. No, Bien. no solo por derecho de representación, sino por el llamamiento hereditario que tienen hacia vos. ¿Me explico? Sí, el bárbaro. artículo 1010 prohíbe los pactos de herencia futura. Los pactos de herencia futura se dividen en renunciativos, constitutivos, institutivos. Gracias, profesor. No, de nada, Juan. Hasta luego. ¿Qué sé? ¿Cómo quieres contar algo? ¿Cómo quieres contar algo? ¿Alguna pregunta más? Otra vez. Bueno. Bueno, me dicen cómo les... ¿Listo? Apagar el micrófono. Otro tema, la clase de ayer, ¿dónde la consigo? Ah, Juan. Después les escribo porque le voy a preguntar, profesor, ¿tiene que morir el indigno o renunciante para que todos los descendientes ejerzan el derecho de representación? No, no, para nada. Se pueden representar, Martín, se pueden representar a personas vivas. Es un caso excepcional de representación de personas vivas. Se representa al premuerto, al renunciante y al indigno. Así que, bien, quiero verle la cara, porque la verdad que todos me vieron la cara a mí, yo no vi la cara de ninguno. ¿Cómo se hace esto? A ver, enséñenme No tengo ustedes. idea. Enséñenme ustedes que saben seguro. Bueno, ¿les gustó la clase? No sé, díganme algo, porque la verdad que hablar a la pantalla es medio complejo. Sobre todo me queda fónico. A ver, activar Sí, todo. estuvo buena, bastante clara. ¿Te sirvió? Bueno. Sí, gracias a la clase, doctor. Excelente. Bueno, me alegro, me alegro. Ahí Gonzalo. Sí, Gonzalo. Bien, ¿Cómo le ahí va? te veo, ahí te veo. Bueno, activen si Sí, quieren, así sí. los veo. Nos conocemos de paso. Olvídate. ¿Eh? El que se pueda, que no puede, no puede. Mirá, el Guille. Ahí te veo, Guille. ¿Cuántos son? Son un Uy, montón. no. Ahí está, ahí los veo. Bueno, la próxima clase va a aparecer como clase 1, porque yo las hice recurrentes en esto de aprender un poco a manejar esto, así que la idea es que todos los martes a las 14 nos encontremos acá. También
no sé si con esto de los videos, de hacer que todos nos veamos, a la que la vi a la clase, toda la clase fue a Laura. Así que, porque nunca desactivó el video, pero por ahí desactivamos el video y desactivamos los audios un rato, entonces la clase no va con delay y esas cosas. ¿Les parece? Sí, perfecto. Bueno, las Sin el drama. preguntas, si quieren hacerme las preguntas, abrimos espacios de diálogo para hacer las preguntas, o si quieren ir anotándolas, después las respondemos, pero abramos un espacio de diálogo para no cortar, porque si no yo me distraigo, estoy mirando ahí, y veo para la próxima clase si pongo un pizarrón allá atrás, y entonces hago la clase parado. Eso sí, en Bermuda y alpargata, porque entre casa. Hoy le digo a mi mujer, ¿me pongo traje y me digo para dar la clase? No. Bueno chicos, ¿alguna pregunta más? Sí. ¿No? ¿Todo claro? Sí. Bueno, me alegro. No, más que nada que cuando se pueda vayan levantando las clases, así podemos escucharlas, que por lo menos yo ayer no pude escuchar. Ah, perfecto. Listo. Le digo ahora, ¿con quién tuvieron clase ayer? Olivera, creo. Con Javier. Con Javier. Bueno, yo le voy a decir a Javier. Yo ahora no sé cómo se hace esto, pero ya pregunto porque acá hay gente que sabe en mi casa, así que... Sí. Ahora va a haber gente que no pudo asistir a la clase, porque esto tiene 100 nomás. Ahora tengo 87 participantes, ni tomé asistencia y ya se fueron, mira, con eso te digo todo. Es como ayer le decía a mis hijos, vos sé que toma asistencia y la gente se va, te levantás la cara y no hay nadie. Yo tengo hijos universitarios también, así que... Eso pasó en el principio de la primera clase. Estamos todos dando clases, todos estudiando, esto parece una residencia estudiantil. Sí. Bueno, gente, un gusto, nos vemos la próxima entonces. Bueno. Nos vemos la próxima. Bueno. Gracias por la atención. No, gracias a usted por el tiempo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.